Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Yahweh te bendiga. Aquí estoy nuevamente, David Ben Abraham, para darte la bienvenida en nombre de nuestro abacados, de su majestad, nuestro rey Yahshua Hamashia. Te doy la más cordial bienvenida al Israel del Sur, el canal de Yahweh y del pueblo Kadosh. Ahora vengo con un nuevo tema. Vamos a meternos en esta oportunidad muy brevemente en la historia secular, pero también en la historia profética. Vamos a titular este vídeo La historia Illuminati, la historia Illuminati de Venezuela, su historia Illuminati, su historia masónica, ¿no? ¿Cómo llega a existir, de qué manera llega a existir Venezuela? Vamos a revisar la historia de la masonería en Venezuela. Cómo la masonería trabajó, cómo actuó para crear su nación, la nación de la masonería, ¿no? ¿Cómo hizo para crearla? Vídeo número uno. Vamos primeramente a buscar la dirección de nuestro abacados brevemente en oración. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito eres, oh Yahweh, Padre Celestial, soberano Señor de los cielos y de la tierra. Padre mío, Señor, te pido que me inspires con tu Ruach HaKodesh, Señor, para llegar, Señor, al alma, al corazón de este pueblo, Señor, con esta luz, Señor, con esta luz, con esta revelación, Señor, que los ayudará a comprender lo que son y, comprendiendo lo que son, entendiendo también la realidad producto de eso que es este pueblo, que es esta nación, que es esta sociedad, Señor. Por tu nombre santo, Yahweh Sabaoth, te lo pido, y por el nombre santo, Yahshua. Amén. Bien, entonces, ¿cómo llega a surgir Venezuela? Lo que tenemos como historia ahorita, porque dicen por allí que la historia la escriben los vencedores. Es correcto, ¿no? La historia la escriben los vencedores, y los vencedores siempre la escriben a su favor, toda su parte buena, pero la parte mala no la escriben, ¿no? Entonces tenemos primeramente que saber, en este vídeo número 1, qué era esto que hoy día se llama República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué era antes de la Revolución de Independencia? ¿Qué era? Bueno, se ha escrito mucho de que esto eran colonias, las colonias de España. Pues no es totalmente verdad. No es totalmente verdad que eran las colonias de España. No. Los enemigos externos de España e internos de España, y el más poderoso de todos sus enemigos, la francmasonería, es la que comenzó a distorsionar la historia hablando de las colonias, y de esta manera se fue creyendo esto de las colonias, y como dicen que una mentira repetida 100 veces se convierte en la verdad, y se hizo costumbre hablar de las colonias españolas, pero no, la verdad es que no eran colonias, no hubo colonias españolas en América, definitivamente no hubo. ¿Y qué fue lo que hubo? Hubo virreinatos. Usted puede revisar los archivos de India, y usted conseguirá el virreinato de la Nueva Granada, el virreinato de la Nueva Castilla. Estos virreinatos, ¿qué significa la palabra virreinato? En cada virreinato hay un virrey, o sea, segundo rey. Un virreinato es un segundo reino, un reino en segundo lugar, pero este virrey está sometido al rey.
¿Vio? De tal manera que los virreinatos pertenecen todos al reino. Los virreinatos son extensiones del reino. Estamos hablando de una monarquía, un reino con sus virreinatos. Pudiéramos hablar un reino con principados. Un virrey es un principado. Una especie de principado. Los virreinatos y las capitanías. Entre ellos, la Capitanía General de Venezuela, que pertenecía al virreinato de la Nueva Granada. O sea, no era algo territorialmente dividido del virreinato, sino parte del virreinato de la Nueva Granada. Y el virreinato de la Nueva Granada era parte del reino de España. Entonces quiere decir que el reino de España se extiende hacia los virreinatos, se extiende el reino de España. O sea, el rey de España es el rey de la Nueva Granada. Y tiene como representante un virrey. Entonces quiere decir que esto era España. Cada virreinato era España, parte integral de su territorio. Entonces, cuando se dice de que robaron las riquezas de América, jurídicamente hablando no es así. Jurídicamente hablando, ellos estaban sacando el oro de su territorio, era territorio de España, colonizado por España, conquistado por España, apelando a unas leyes de conquista que existían en el ordenamiento jurídico. Entonces ellos estaban extrayendo las riquezas de su propio territorio, de su propio reino. No estaban sacando las riquezas de colonias, no estaban sacando las riquezas de naciones extranjeras, sino de su propia nación. Esto era España acá. Ahora, España tenía acá su poder militar. El poder militar español estaba presente en sus virreinatos. Y aquí viene donde se toma la punta de cómo comienza, qué es lo que da origen al nacimiento de Venezuela. ¿Cómo comienza el origen? El origen tiene un nombre y apellido español, porque fue un español, no un venezolano, sino un español, el que comienza la rebelión contra España, contra su propia nación. Un español comienza la rebelión contra su propia nación, traiciona a su nación. ¿Cómo se llama ese español? Se llama Sebastián Francisco de Miranda. Sebastián Francisco de Miranda. No es venezolano, es español. No había venezolanos acá. Acá no había venezolanos. Acá lo que habían eran españoles, todos eran españoles. Aún los nativos eran españoles también. El territorio era territorio español, territorio del virreinato de la Nueva Granada. Eso es la verdad de la historia. Esa es la verdad verdadera. Ahora, que se quiera escribir una historia diferente y hacerla oficial, bueno, está bien, pero no es la verdad. La verdad histórica, la verdadera, la que corresponde a la realidad del contexto, de tiempo, de sociedad, de cultura, es esta que estoy diciendo. Y se puede consultar, ahí tenemos los archivos, en el Archivo Nacional, el acervo cultural
el archivo de la nación. Ahí están los documentos que prueban lo que yo estoy diciendo. Bolívar era un español. La familia Bolívar acá eran españoles. No se puede diferenciar diciendo, no, estos eran venezolanos y los otros eran españoles, como que acá la población estaba dividida. Entonces, la familia Bolívar eran una familia venezolana. Y el capitán general Emparán era un extranjero español. No, señor, eso es mentira. La familia Bolívar era una familia española. Y Emparán también era un español. Entonces hubo dos tipos de españoles. Los españoles nacidos en el Reino de España y los españoles nacidos en el Virreinato de España de la Nueva Granada. Los españoles nacidos, preste la atención a lo que estoy diciendo, españoles nacidos en el Virreinato de España, porque el Virreinato no era de Venezuela, era de España. El Virreinato de España de la Nueva Granada. Entonces tenemos una clasificación, dos tipos de españoles. Españoles del reino y españoles del virreinato. Pero los españoles del virreinato eran españoles también, pertenecientes también al reino, porque el virreinato todo pertenecía al reino de España. Solamente era como decir, por ejemplo, ingleses nacidos allá en Londres, ingleses nacidos en las Malvinas. Las Malvinas ahora, hasta que se logre lo contrario, ahorita no se ha logrado, quizás se logre en el futuro, pero ahorita no se ha logrado la independencia. Mientras no se logra, las personas habitantes de las Malvinas son reconocidos en el mundo entero como de nacionalidad inglesa. Son ingleses en América. Asimismo, la familia Bolívar eran españoles en América. Lo mismo la familia Miranda, la familia del Marqués del Toro, la familia Palacio. Todos estos eran españoles en América. Entonces, esto hay que entenderlo. Entonces, ¿cómo nace? Nace en un español. El origen parte de un español, Sebastián Francisco de Miranda. Sebastián Francisco de Miranda sale de acá, de la Capitanía General de Venezuela, del Virreinato de la Nueva Granada. Más adelante explicaré un poquito las razones que lo obligan a él a salir de acá por un pleito que tuvo su padre al solicitar un título de nobleza que le fue negado por tener un problema de sangre. El documento de limpieza de sangre no le apareció totalmente limpio, de sangre limpia, de sangre pura, y luego vamos a ver lo que significaba sangre pura en ese tiempo. ¿Qué podía contaminar? ¿Qué elementos podían contaminar la sangre, no solamente de tipo racial, sino también de tipo religioso? Porque tener, por ejemplo, un cruce con judío, con masón o con protestante, podía ser una mancha en la limpieza de sangre. Tener gente hereje también, que viniera también de brujo o cualquier otra cosa, podía ser una mancha en la limpieza de sangre. Él tenía un problema, el padre de Miranda, y por lo tanto le fue negado el título. Y ese título de nobleza le negaba a él algunos privilegios. Y eso llevó a una humillación de la familia y a una expropiación de algunos bienes en el conflicto. Total que Sebastián se va allá a la península ibérica y allá ingresa en el ejército español. Y el ejército español
lo envía en una misión y él se destaca y comienza a alcanzar grados militares con sus acciones, todo su conocimiento como estratega militar, y participa en Pensacola, en la batalla de Pensacola, defendiendo al reino español, porque él fue como militar español a Pensacola, en contra del imperio inglés, que era el imperio global, el imperio mundial en ese tiempo era Inglaterra. Y él fue a pelear en contra de Inglaterra defendiendo su nación. ¿Cuál nación fue defendiendo él? Fue defendiendo a España. Fiel a la corona española, como militar. Y luego entonces viene a Francia, porque hubo una conspiración en contra del imperio. Y las naciones que estaban en contra del imperio inglés y que se alían en contra del imperio inglés, podemos decir, los Estados Unidos, España y Francia. Entonces él se viene también a Francia, y en Francia también participa en la Revolución Francesa. No estoy poniendo un orden cronológico de los acontecimientos. ¿Cuál fue primero, cuál fue después? Todavía no, eso lo podemos hacer más adelante, pero quiero señalar lo siguiente, que su nombre está inscrito en el Arco del Triunfo de París, donde se destacó también, ganando méritos en las batallas. En contra también del imperialismo inglés y su modelo. Y en favor del modelo revolucionario, del modelo de la Francia revolucionaria. Y ahí conoce él a el Marqués de Lafayette. Y el Marqués de Lafayette es el hombre que va a llevar a Miranda a la masonería. Él va a ser el padrino de Miranda ante la masonería, donde él va a entrar y se va a destacar como masón. Uno de los más importantes masones de su tiempo, a tal punto que no solamente pasó todos los ritos masónicos y todos los grados de manera rápida, escalonando rápido los grados de la masonería, sino que se convierte también en fundador de logias. Y la primera logia que él funda se llama La Reunión, la Gran Reunión Americana. Esa es la primera logia masónica. Y esta logia masónica la crea en contra, ahora ya no del imperio, ya no en contra del imperio inglés, no en contra del imperio inglés, sino en contra de su propia nación, de España. ¿Cómo se da ese cambio? Un hombre que va a Pensacola a luchar en contra del imperio inglés, defendiendo su nación, defendiendo la corona española en contra del imperio inglés, y luego ahora se voltea contra su nación una vez que se convierte en masón. ¿Qué ocurrió allí? Te lo diré en el próximo vídeo. Si te interesa este tema de verdad, te interesa saber la verdad, la historia masónica del nacimiento de lo que hoy se conoce como República Bolivariana de Venezuela, entonces quédate con nosotros. Suscríbete al canal para que te llegue la notificación de la segunda parte. Activa la campanita para que te llegue la notificación de la segunda parte de este vídeo, que trae la historia oculta, la historia masónica, la historia Illuminati de una sociedad llamada Venezuela. Será hasta una próxima oportunidad. Mayor información sobre el Israel del Sur, la nación santa, la nación que Yahweh viene levantando acá en América, en contra de todos
de todas las repúblicas masónicas, en contra de todos los modelos masónicos, en contra de la masonería, de los Illuminatis. Entonces contáctanos al 0424-255-7182, número de WhatsApp 0424-255-7182, número de contacto de WhatsApp de El Israel del Sur. Será hasta una próxima oportunidad. Shalom Aleichem.